La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias al capítulo 9 de la carta de Pablo a los hermanos de Corinto. Vamos a leer el último versículo, el versículo 15. La primera vez y después voy a intercambiar una palabra y la leeremos o lo leeremos la segunda vez. Aquí está en la pantalla, léanlo conmigo. Gracias a Dios por su don inefable. Algunos no saben lo que quiere decir inefable, pero si le doy un sinónimo, indescriptible, sí lo van a entender. Así que leámoslo, pero cambiando la palabra de inefable por indescriptible. Gracias a Dios por su don indescriptible. Todo lo que hace Pablo en los dos capítulos 8 y 9 son una expresión y una enseñanza acerca de la gracia de Dios. Tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la ofrenda de tu vida, tiene que ver con tus relaciones con los demás, tiene que ver con Jesús, fuente de toda gracia, fuente de toda bondad, fuente de toda misericordia, insuperable por ninguna otra persona. Jesús, el don admirable. Y por eso empezamos, claro, cuando pensamos en nuestra propia vida, venimos a esa palabra también de Pablo, porque por la gracia de Dios, sois salvos por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por alguna obra que hayas hecho, sino por la obra de Él. Así que entendiendo que estos dos capítulos tienen que ver con la gracia de Dios, nos vamos a ubicar en alguna repetición del domingo pasado del capítulo 8 para terminar con una elaboración no larga sobre este versículo, el don inefable, admirable, el don indescriptible, Jesús. Pablo está preocupado por los hermanos de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad donde había nacido la fe cristiana y de donde habían salido los apóstoles y los discípulos a distintas partes. Se acordarán que al comienzo de la iglesia habían repartido todos sus bienes y los compartían. Y pasaban tiempo en oración, en la palabra, en la enseñanza de los apóstoles, pero había llegado poco después una gran hambre. Y ahora los hermanos no tenían. Las viudas, los ancianos, los niños y muchos de los adultos perseguidos por su fe en el Señor y a la vez sufriendo el hambre que se acercaba en toda la zona, hacía que esta iglesia estuviese sufriendo y Pablo lo sabía. Pablo estaba agradecido por la iglesia que le había dado la diestra y le había enviado como apóstol a los gentiles. Sabía que la gracia de Dios había venido sobre él en la revelación que tuvo de Jesús. Y ahora en este momento de dificultad, él había sentido desde Éfeso que era tiempo y necesario levantar una recolecta significativa para los hermanos. Así que él envió hombres y mujeres por distintas partes a las iglesias que él había fundado para pedirles que
recogiesen una ofrenda importante para ser llevada a los hermanos, a los santos en Jerusalén. Y aquí estoy repitiendo porque algunas veces la palabra santo lo llevamos, pero dígale, sí, yo soy un santo, dígalo. Y alguno diría, pero ni tan. Pero dígalo de nuevo, soy santo. Porque he sido separado para servir al Señor. Y eso es lo que significa un santo. Un santo es una persona que ha decidido separarse de un estilo de vida para empezar uno nuevo en Cristo y seguirle a Él. Son los santos, porque por la gracia de Dios sois salvos. Así que Pablo había enviado a Tito originalmente a la iglesia de Corinto para que prepararan una ofrenda, pero ya sabemos toda la problemática que había surgido, y ya que se había arreglado esa relación y él está feliz, él les recuerda en esta carta a los hermanos de Corinto acerca de esa ofrenda y les manda a preparar la ofrenda. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 9. Pero él les escribe desde el corazón de los hermanos de Macedonia y habla de la gracia que había inspirado a los hermanos de Macedonia, y a eso nos vamos a dirigir ahora, porque en ella vamos a encontrar enseñanzas sumamente importantes para nosotros, para toda la iglesia, en todo tiempo, pero obviamente estamos viviendo en este momento, así que es para nosotros la enseñanza. El primer versículo dice así: asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, la inspiración del Espíritu Santo que vino a las iglesias de Macedonia para que tomaran una decisión, habiendo oído en medio de su tribulación del problema de los hermanos de Jerusalén. Y ellos responden desde su pobreza y su tribulación de la manera siguiente. Sigamos, versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia no de sus bienes materiales, sino la abundancia de su ¿qué? De su gozo, porque estaban en Cristo, y usted ha conocido esa alegría cuando usted ha venido a los pies del Señor y empieza esta nueva vida. Hay un tremendo gozo y una alegría del Espíritu que surge y que permanece cuando estamos en comunión con Él, y es el fundamento, la base para nuestra vida con Dios y con los demás, de la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza. De los dos, de la alegría y de la pobreza, abundaron estas dos realidades en una expresión increíble de generosidad para los hermanos de Jerusalén. Wow. ¿Y usted ha vivido esa experiencia? Que en medio de quizás la escasez suya, usted ha visto la situación de otros, y como hombre o mujer de Dios usted ha decidido dar de lo poco que tiene, como aquella viuda que dio las 2 blancas en el templo, porque era su felicidad dar de lo que tenía. Seguimos el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, o sea, sus capacidades, y aún más allá de sus capacidades. Es cuando nos disponemos a dar de lo que somos y de lo que tenemos y de lo que tenemos como capacidades, más allá de su fuerza. Aquí había una expresión de un profundo sentido de sacrificio, pero no por obligación, sino por amor a los hermanos en Jerusalén, de donde había venido el mensaje de la salvación, y querían bendecirles a ellos con su generosidad y con su amor. Así que seguimos un poco más, pidiéndonos con mucho
ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en esta expresión de bondad para con los santos en la ciudad de Jerusalén. ¿Se imaginan la situación de los hermanos de Macedonia? De su situación de debilidad económica, de su tristeza por el sufrimiento que vivían, pero querían dar y participar en esta expresión de bondad, con poco, con mucho, de lo que podrían tener. Una lección para uno. Es un recuerdo para otros de nosotros que sabemos y quizás hemos vivido esas experiencias. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿qué? Al Señor. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. O sea que aquí vamos un poco más allá de los bienes materiales. Aquí hay una entrega de toda su vida al Señor. Que el Señor pudiese tomar su vida para sí y utilizarla según su perfecta voluntad, según la voluntad de Dios. Pero dice que también entregaron sus vidas a los apóstoles. ¿Y qué significa eso? Bueno, venían a los apóstoles y le decían, Pablo, utilízalos y utilízanos como tú quisieses. Y Pablo decía, yo quiero que vayan al otro pueblo y lleven el mensaje, o yo quiero que ayuden a la viuda tal y tal, o al hermano que está sufriendo en la cárcel, o que está siendo perseguido y que han sido heridos por aquellos que los están persiguiendo. O sea, ponían su vida a la orden. Eso ocurre algunas veces cuando se me acerca algún hermano y dice, ¿cómo podría yo servir? Quiero servir, no soy apóstol, pero como líder personas vienen y quieren saber cómo pueden ser útil en la obra de Dios. Y se descubre áreas de servicio al Señor. Claro, algunos dicen, no tengo dinero, pastor, pero quiero hacer lo que usted me diga. Y yo le digo, mira, vamos a la casita de tal y tal hermanita y yo quiero que usted se lleve la brocha y la pintura y que le pinte la casita. Bueno, hermano, tendré que llevarme unos cuantos para ayudarme y vamos a pensar cuándo lo puedo hacer. Otros dirían, ¿cómo no, pastor? Quiero estar al servicio de lo que usted diga. Otros, uno dice, no lo he hecho recientemente, pero lo he hecho en el pasado, acompáñeme a la cárcel para visitar a un preso. Oye, hermano, a mí me da miedo eso. Yo no soy para eso. Ah, está bien. No tienes plata y no tienes ganas. Hágame algo así como estar en un escritorio para atender el teléfono. Aún allí. Bien, lo que quiere decir esto es que los hermanos se ponían a la disposición del liderazgo de la iglesia para servir al Señor. Sigamos. Versículo 'Lo que quiero decir es que la bendición para ellos era una bendición para ellos, el poder servir a los hermanos de Jerusalén y también llevar sus ofrendas con los hermanos para llegar allá, bendecirles a ellos. Y eso nos ubica en la mentalidad de Pablo, que veía a una iglesia que era mucho mayor que simplemente la iglesia local, la iglesia de la región, que la iglesia no obedecía a una clase de cultura, porque Pablo había conocido y vivía las dos culturas, la hebrea y la griega.
Y eso hacía que con el tiempo su mente se extendiese y él pudiera ver la iglesia increíblemente diversificada y plural en las distintas partes del mundo y que tienen su forma de alabar al Señor, su forma de congregarse, su forma de vivir, pero la iglesia que ha confesado a Cristo es la misma y Pablo está diciendo y enseñándole a la iglesia que no obstante la cultura, no obstante la formación, no obstante los estatus sociales, no obstante el género femenino o masculino, todos somos una sola gran iglesia que servimos al Señor a lo largo de la faz de la tierra. Eso es importante entenderlo y saberlo y pensarlo, porque algunas veces hemos nacido y nunca hemos salido, vamos a decir, de Venezuela a otras partes. Pero lo que hemos tenido esa dicha, nos encontramos con una infinidad de diferencias y de formas de ser. Cuando el terremoto recién de Japón, esta iglesia, las Acacias, le envió una ofrenda significativa a los hermanos de Japón para que ellos pudiéramos participar en la recuperación de los hermanos y de sus iglesias en ese momento, porque son nuestros hermanos. Son muy distintos a nosotros en su cultura y su forma de ser, pero sufrieron. Y hay momentos en que ellos podrían sufrir y que nosotros podríamos sufrir y vemos la mano de Dios como se va extendiendo y se va dando para bendecir a todos, no obstante nuestras diferencias como santos de Dios. Y al recibir la ofrenda, los santos de Jerusalén abrirían su corazón en alabanzas a Dios y alabanza por todos los hermanos en distintos lugares, particularmente los judíos que sentían que los demás tendrían que tener un culto y un estilo de vida y tenían que circuncidarse y que tenían que vivir y no comer ciertas cosas. Y aquí estaban recibiendo una ofrenda importante de todas las iglesias gentiles para que ellos pudiesen sobrevivir. ¿Qué hace eso en el corazón de un grupo de hermanos que son sorprendidos por la gracia de Dios, la generosidad del Señor? Bueno, vengamos a algunas de las lecciones que tenemos aquí en lo que Pablo nos enseña. El versículo 12, el versículo 12 del capítulo 8. Porque si primero está la voluntad dispuesta, Pablo le está escribiendo a los hermanos de Corinto, y está hablando entonces de que cuando ofrendamos o cuando damos de nuestra vida o de nuestros bienes, hay una disposición a hacerlo, un deseo de hacerlo. Queriendo decir, hermanos, si usted no desea ofrendar o dar de su tiempo, tranquilo. Lo importante es ser un dador alegre. Lo importante es dar de sí, de la gracia de Dios que se ha manifestado en su vida y que usted felizmente pueda servir a los demás. La disposición. Número 2, Pablo dice que de esa voluntad dispuesta será que acepta que, léanlo conmigo, según lo que ¿qué? Uno tiene. No según lo que no tienes. O sea, Pablo está diciendo aquí, nadie está obligando a nadie. Pero si vivimos en la gracia de Dios, podemos aprender a dar de lo que tenemos. Y no sentirnos amenazados y culpados y exigidos cuando no tenemos que dar. Damos de lo que tenemos. Y no damos de lo que no tenemos. Un ejemplo tan claro.
Pedro y Juan, que suben al templo de la Hermosa y se encuentran con aquel que estaba en la entrada del templo pidiendo limosnas. ¿Y qué dice Pedro? No tengo plata, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te lo doy. Ahí está el ejemplo. Tenemos muchas cosas que podemos dar. Tenemos capacidades que podemos ofrecer. Hay misioneros que han sido enviados de otra parte del mundo al África porque saben como ingenieros abrir los pozos para sacar el agua de las profundidades para que los grupos africanos puedan tener agua para la siembra y para beber. De lo que tengo, te doy. Claro, y el hombre se levantó feliz y entró al templo alabando al Señor, porque no era problema de plata, era problema de ¿qué? De su salud. ¿Y qué mejor, ser sano o seguir pidiendo limosna? ¿Ah? Ser sano. Algunos tienen el problema de que una vez que son sanos, ya no pueden pedir. Y tienen que aprender a trabajar. Ese es un problemón para alguna gente. Aprender a trabajar en vez de estar tranquilos a la entrada de la capilla o del templo pidiendo. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más cómodo? Bien, Pablo dice, será acepto que, según lo que ¿qué? Lo que uno tiene, no según lo que ¿qué? Lo que no se tiene. Versículo 13. Porque no digo esto para que ¿qué? Para que otros tengan mucho a través de tus ofrendas. Y para que ustedes se queden con poco, con estrechez. Yo no estoy pidiendo que den y que ustedes se queden sin nada. Nada de eso, de eso no se trata. Pero hay otra forma de ver lo que damos, dice Pablo. Hay una manera y una forma de pensar y de ser cuando vivimos en la gracia de Dios. Así que Pablo dice, no estoy diciendo esto para que el pastor se quede rico o los hermanos tengan todo y los hermanos queden ¿qué? Con las manos ¿qué? Vacías. Sino que, versículo 14, sino para que en este tiempo, léanlo conmigo, con igualdad, la abundancia vuestra, ¿qué? Supla, ¿qué? La escasez de ellos. Para que también, léanlo conmigo, la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya ¿qué? Igualdad. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Es una forma de vivir. Vivir creyendo en la bondad y la misericordia de la gracia de Dios. La gracia de Dios a través de la vida suya para aquel o aquella que no tiene puede ser una bendición también, porque en el día de mañana usted quizás viva en escasez. Y llega el momento en que Dios en su infinita misericordia y su infinita gracia le demuestre a usted que otros querrán venir a su lado para socorrerle en los momentos de su escasez. ¿No ve que hay un balance? Y yo no sé si usted ha vivido esa experiencia cuando ha llegado el momento en que no hay nada. O usted se siente solo, o usted se siente abandonado. Y usted ha visto que sorpresivamente Dios ha enviado a alguien o Dios ha provisto por usted y usted ha visto la gracia de Dios. Cuando una realidad balancea la otra realidad.
Cuando aprendemos a tener un corazón abierto, y eso enseña a otros también para que tengan un corazón abierto. Y Pablo usa el ejemplo del maná, versículo 15, por favor. Como está escrito, léanlo conmigo, el que recogió mucho, a la larga no le quedó nada sino lo que necesitaba. Y el que recogió poco, no tuvo menos, también tuvo lo que necesitaba. Ese increíble gracia de Dios en que vemos cómo el Señor hace y balancea y armoniza nuestra vida y podemos vivir en paz. Pero hay que aprender algo. Levante su mano en alto. Así. ¿Verdad que es bueno tener esa mano abierta? Pero haga así. Haga así. ¿Usted conoce a alguna gente que tiene la mano así? Agarrados. Y no obstante la circunstancia, y Dios dice, yo tengo que enseñarle a este una lección para que su vida afloje y su vida sea más feliz y más tranquila y más abierta. Así que nos pasa por unas y y se abre la mano, que puede ser el corazón, porque hay alguna gente sí que simplemente avara y no conocen la dicha de ser generosos y abiertos y vivir en la alegría del Espíritu, que es generoso y abundante y que da de lo que uno tiene a los demás. Es así. Es una bendición del Señor. Hace años había una hermanita aquí en la iglesia, se llamaba Encarnación. Y ella murió como a los 104 años de edad y era la partera de todo esto, el barrio San Miguel por acá. Todos los niños que son ancianos hoy en día y abuelos nacieron bajo las manos de ella. Y ella se levantaba en el culto cuando no estaba de acuerdo con algo que yo decía, decir, Samuel, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Oía muy bien la cosa, pero llegó el momento en que ella falleció. Y la familia decía que no tenían con qué enterrarla. Usted sabe, cientos y cientos de hijos que nacieron, muchachos que nacieron en la mano de, pero no tenían. Y el hermano tesorero de ese momento me dijo, Samuel, no tienen con qué hacer el entierro. Yo le dije, pero sí tienen. Y dice, no, Samuel, no tienen, pobrecito. Y yo, bueno, vamos a ayudarle, pues. Y fuimos a la capilla aquí de la funeraria y estaba y toda esa gente y le ayudamos y le cancelamos la funeraria. Pero yo vi a toda esa gente, tenía su carterita aquí y sacaban billete tras billete para la próxima quinta y el próximo frasco de licor. Y ahí está. Yo dije, Edgar, ¿estás viendo cómo es la gente? Que no pueden soltar ni para su propia mamá o abuela. Eso me sucedió 2 veces. Aquí y otro en San Antonio, en el Valle. Porque uno conoce el corazón de la gente. Algunos somos, ¿qué? Y otros poco a poco aprendemos que la bondad. Levante la mano y ábrala. ¿No le gusta la mano abierta? Hágala. Suelte. Corre la sangre y la vitalidad y el poder y la gracia. ¡Oh!
Ay, ay. Bueno, finalmente Pablo dice en el versículo 7, léanlo conmigo en voz alta. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunden también ¿qué? En esta gracia. Le dice a esta iglesia que estaba lleno de los dones del Espíritu Santo, que también aprendieran a ser generosos como iglesia. Y eso es una lección para una congregación, es una lección para el individuo, para usted, donde quiera que usted pueda vivir, que hay una gracia que uno va aprendiendo poco a poco en la vida, y es de no ser mano suelta y darlo todo indiscriminadamente e imprudentemente, pero obviamente llega la felicidad a la vida cuando uno puede bendecir y ayudar a otros y servir con lo que Dios nos ha dado. Ok, ahora volvamos al versículo 15 del capítulo 9. Y aquí vamos a terminar. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por ese hombre que caminó con sus discípulos 3 años y demostró el poder de Dios y fue a la cruz y venció la muerte. Eso es increíble. Los discípulos no lo entendieron bien hasta cuando lo vieron resucitado y ascendiendo a los cielos y sentado a la diestra del Padre. Allí poco a poco es que fueron digiriendo la idea de que Dios había estado caminando con ellos durante 3 años y medio. Eso no es fácil de asumir, de entender. Podrían haber dicho, oye, este hace milagros, este es un gran maestro, este es el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Pero llegar a entender que el Dios creador de los cielos y de la tierra, de alguna forma había estado caminando con ellos, en carne y hueso, enseñándoles y demostrando el poder de Dios. ¿Se imaginan ustedes el haber tenido esa experiencia y esa vivencia personal? Piénselo por un minuto. Qué increíble llegar a entender que ese hombre fue a la cruz y derramó su vida allí en la cruz, y quien lo cree es perdonado de su pecado, y aquel que sustituyó la vida suya en la cruz murió por usted, y cuando usted cree, la gracia de Dios se manifiesta y usted es perdonado y hay hecho hijo de Dios, justificado por la fe delante de Dios, y usted puede caminar la vida sabiendo que en su gracia usted ha sido convertido o transformado o hecho hijo de Dios. Eso es increíble. Todo el mundo dice, uno es hijo de Dios. Pero saber que usted es un hijo de Dios y que ahora usted camina representándole a Él en la faz de la tierra a causa de lo que hizo aquel quien es el don indescriptible de Dios. Tercero, es increíble, indescriptible el hecho de que usted puede ser lleno del Espíritu Santo y que el poder de Dios se puede manifestar a través de usted. Que ya usted no es una persona común y corriente,
sino que usted ha sido hecho portador del Espíritu Santo. ¿No le parece increíble eso? ¿Ah? Dígalo, yo soy portador del Espíritu Santo. Eso no es cualquier cosa. Y cuando la gente se da cuenta de que Dios lo utiliza para a usted, porque el Espíritu Santo mora en usted, le llama y le dice: ora, ayúdame, dame una palabra. Todo porque aquel murió y envió su Espíritu y mora en usted. El don indescriptible de Dios. Y quien nos da su palabra, que nos va guiando y nos va formando y establece una increíble esperanza en nuestra vida de que tenemos un propósito de vida y que la muerte no se puede enseñorear de nadie, sino que al morir pasamos a la eternidad con Dios. Hemos sido sacados de las garras del infierno y postrados delante del Cordero de Dios para alabarle y glorificarle a Él por toda la eternidad. Aleluya, 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 aleluya. Gracias a Dios por ese ¿qué? Don inefable, indescriptible, maravilloso, expresión de la misericordia de Dios. Y por último, Dios se podría haber manifestado una carroza de fuego para decir con voz de trueno: aquí estoy. Y todos tendrían que postrarse delante de Él. Dios podría haberse presentado con armas y tanques y caballos para decir: aquí estoy, Dios. Y la gente se sentiría lejos de Él. Se habría presentado con ángeles y arcángeles. Y la gente sentiría que era un intocable. Pero no. Ellos en su amor, el Trino Dios, decidieron asumir la forma humana y ser como todos los demás, y por ende ser hecho un bebé que naciese del vientre de María y que pudiese ser cargado en las manos de ella y de José, y que la gente lo pudiera ver, tocar sus pañales no desechables. Usted tiene la dicha. ¿Usted no se acuerda de los pañales de antaño? Pañales. Y en ese momento todo el conjunto de los cielos, los astros, se conjugan y forman una estrella. Y los que sabían cómo leer el movimiento de lo que se entendía como universo en ese tiempo, vieron la estrella y sabían que había algo muy particular que estaba ocurriendo en la historia humana. Y se van detrás de la estrella con sus regalos: mirra, incienso, oro, para postrarse delante de ¿qué? Un bebecito. Porque todos los reyes de la tierra un día tendrán que postrarse allí, pero ellos empezaron con el bebé. Y el concierto celestial angelical empieza a cantar a lo largo de los cielos: gloria a Dios en las alturas, y ¿qué? Paz a los hombres de buena voluntad. ¿Y quiénes le oyeron?
los pastores en el campo de Belén. Y poco a poco, oyéndoles, se fueron y se dirigieron a la cueva. Ojalá que usted pueda ir un día y ver las cuevas del campo de Belén, para allí adorar a un bebé. El don inefable, indescriptible, maravilloso de Dios. Y por eso llega el día de hoy, el 24, y nos hacemos volver al pesebre. Porque si no volvemos allí, no entendemos lo grandioso que es la obra de Dios, que asumió nuestra forma, se hizo como usted y como yo, para que pudiéramos hablar y ayudar, entender y recibir de Él y ser tocados por Él. ¿Cómo habría sido tocar ese bebé? Mamás, ¿qué sentirían ustedes? ¿Y qué habrá dicho José? ¿Qué es esto? Yo sé que tengo que criarlo, pero yo no sé nada de eso, no es mío. Es el Espíritu Santo. Pero lo acompaño y seré su papá terrenal. Incline su rostro. Gracias a Dios, que de ese bebé, la fuente de toda gracia que afecta cada área de nuestra vida, y aprendemos a vivir en su gracia y su bondad y su misericordia. Y lo conocemos cuando le conocemos a Él. Y para conocerle a Él tiene que llegar el momento en que uno decide, sí, está bien, Jesús es mi Salvador. Y quiero que me salve y me dé su vida. Quiero que esté conmigo. Quiero la esperanza de lo eterno. Aleluya. Si ese es el deseo suyo, repita conmigo esta sencilla oración. Señor, quiero que mi vida esté en tus manos. Es indescriptible lo que se nos está diciendo, pero quiero creerlo porque el Espíritu Santo pone en mí ese anhelo y quiero ser salvo. Toma mi vida para ti, Señor. Perdóname mi pecado. Límpiame. Hazme de nuevo. Vengo al pesebre. Voy a la cruz. Y algún día estaré en el altar con los ancianos y los querubines, los serafines, los ancianos y los santos, alabando al Señor para siempre. Aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.